y gracias por atender esta invitación. Hoy un tema diferente al que hemos tratado usualmente en Senosama. Eh, Siempre hemos estado conversando mucho sobre cáncer de mama, útero y ovario, pero este año decidimos empezar a hablar de otros tipos de cáncer de manera general. Y el interés siempre es tener un lenguaje muy claro y sencillo como para que las personas puedan tener una información sobre algunos tipos de cáncer y en especial sobre esos signos de alarma para consultar de manera oportuna. Así que, bueno, ya tenemos 7:04, un minuto más y empezamos. Oh, Sandra, desde México. Súper. Todos bienvenidos. Aquí está Idalit, que es la persona que siempre nos apoya con todas las comunicaciones en la Fundación Senosama. Y hoy, pues nuestro conferencista, un amigo muy querido de esta casa, el doctor Januario Enrique Castro Garavito, es médico de la Universidad Industrial de Santander, compañero de toda mi carrera de medicina y actualmente está en vacaciones. Nosotros lo hemos sacado de sus vacaciones. Él dijo, bueno, yo me voy a conectar, así que aprecio muchísimo esa disposición. El doctor Januario estudió hemato-oncología y actualmente trabaja en una de las instituciones más importantes y con mayor experiencia en Estados Unidos, que es esa institución que ustedes ven ahí detrás de la foto de él, la Mayo Clinic. Y se desempeña en este momento como director de terapia celular adoptiva del programa CAR. Y ahorita vamos a hablar un poquito, yo creo que nos va a hablar de ese programa de terapias de linfocitos T con receptores de antígeno quimérico, una nueva inmunoterapia que implica la modificación genética de los linfocitos T y de esas alternativas terapéuticas que uno en medicina siempre está mirando y sobre todo para los pacientes con cáncer. Además, el doctor Januario es profesor de medicina clínica de la Universidad de California y ha tenido el privilegio de poder formar varios médicos colombianos. Nos contaba hace unos días que parte de su trabajo es la docencia, es formar médicos en estas especialidades. Y bueno, de verdad que uno se siente muy orgulloso, Januario, de poder tenerte esta noche con nosotros, de saber que estás trabajando en una de las instituciones más importantes de Estados Unidos, que sigues queriendo a Colombia, que tienes las raíces aquí permanente, pues la familia aquí en Colombia. Y para nosotros hoy, repito, es motivo de orgullo y un privilegio poderlo tener aquí conversando sobre los cánceres hematológicos, eh, incluido el mieloma. Cuando contacté al doctor Januario, le dije, bueno, se trata de una charla dirigida a población en general. Queremos que las personas se lleven de esta charla de una hora los aspectos más importantes a tener en cuenta y sobre todo esos signos de alarma por los cuales deberíamos consultar. Así que, bienvenido, doctor Januario. El micrófono es todo suyo. No, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Perfecto, sí, señor. Bueno, no, primero que todo, felicitarlos a la doctora Maya y Dalida, a todo el cuerpo logístico, técnico de Senosama. Como decía Claudia, nos conocemos de toda la vida y la labor que ustedes cumplen es fenomenal. Yo pienso que hay mucha más necesidad de promover la ayuda y el soporte logístico y de familia hacia los pacientes. A veces como médicos nos olvidamos de lo importante que es este aspecto y nos limitamos a los factores técnicos y se nos olvida que el cáncer se convierte en un problema de familia y la labor que ustedes desarrollan es de mucha importancia y complementa todas las actividades que nosotros hacemos
a nivel médico profesional. Hoy quería enfocarme en aspectos, tal vez yo diría muy básicos y dependiendo, ojalá podamos tener una buena participación de preguntas y respuestas. De pronto en esa sesión nos podemos adentrar un poquito más en aspectos más técnicos. Pero cuando yo veo a mis pacientes, pues quería, a ver si puedo avanzar, exacto. Eh, em, Cuando yo, bueno, primero que todo aquí ya empiezo a ver errores. Que hice el esfuerzo mientras estaba entre viaje y viaje de hacer unas diapositivas en español. Pero entonces, como ustedes se podrán dar cuenta a través de la presentación, mi español como que no va a ser el mejor. Entonces, espero que no haya muchos profesores de español en la audiencia que sean muy rigurosos hoy. Pero bueno, lo que quería yo era presentarles a ustedes como una perspectiva como grande de lo que es los cánceres, de lo que nosotros hacemos en la práctica diaria y a veces lo que yo veo que son deficiencias de cómo el paciente y la familia abordan estas primeras interacciones con el grupo de hemato-oncología y cómo de pronto un paciente se debería preparar y el conocimiento general que se debe tener cuando uno se enfrenta a una enfermedad de este estilo. Entonces, cuando nosotros nos hablamos de cáncer, pues hablamos de muchísimos subtópicos, muchísimos temas y patologías, de tal forma que instituciones grandes como en la que yo participo, cada uno de nosotros se dedica a un pedacito muy pequeño de lo que es el universo de la patología maligna. Pero para efectos prácticos, yo pienso que uno podría dividir los cánceres en dos subgrupos: el grupo de tumores sólidos, en el cual están los cánceres de mama o de seno, cáncer de pulmón, de colon, de ovario, de páncreas. O sea, son los tejidos grandes, los órganos grandes que pueden tener malignidad. Y la hematología maligna, que es otro subgrupo grande, que es más que todo problemas que típicamente y generalmente se originan a partir de la médula ósea, como la leucemia. Voy a hablarles un poquito de lo que es la preleucemia o el síndrome mielodisplástico, los linfomas y el mieloma múltiple. Otra pregunta que es importante y que yo creo que 99% de mis pacientes se refieren a ella, y sobre todo cuando se hace el diagnóstico inicial, es, bueno, ¿y el cáncer de dónde viene? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? En mi familia no había ningún tipo de historia de cáncer, ¿por qué ahora yo voy a resultar con cáncer? Esa es una pregunta muy común que se hacen los pacientes. Y como ustedes se pueden imaginar, la biología del cáncer ha evolucionado muchísimo. Hoy en día podemos tener un conocimiento un poco más profundo de lo que son las causas que generan el cáncer. Y se reconoce básicamente factores ambientales que son muy importantes. Por ejemplo, la exposición al tabaco, ya sea directamente o como lo que se llaman fumadores de segunda mano, el alcohol, dietas con alto contenido de grasas, sobre todo en tumores de, de mama o de seno y de ovario. La exposición, ya sea um, industrial o de forma frecuente, a compuestos como compuestos orgánicos, el benceno, la gasolina, por ejemplo. Exposición a radiación, a pesticidas, a herbicidas, o cualquier terapia o situación que induzca una debilidad del sistema inmune, como son las infecciones, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori, la infección por un virus que se llama el virus de Epstein-Barr, la infección por el virus de inmunodeficiencia SIDA, o como mencionaba, cualquier terapia que disminuya la posibilidad del sistema inmune de contrarrestar el efecto de las células neoplásicas que día a día se están generando y que tiene que haber un contrapeso, ¿no? De una parte tenemos células de cáncer que se producen día a día y por otra parte tenemos el sistema inmune que se encarga de contrarrestarlas. Un factor muy importante son factores familiares o genéticos, y hay unos síndromes de predisposición genética muy claros, y una de las labores iniciales del oncólogo es determinar si ese paciente necesita una consulta con un especialista de genética, porque a veces llegan los pacientes a la consulta y dicen, bueno, es que
mi tío, mi tía, mi hermano, etcétera, 2, 3 generaciones de pacientes tienen unos cánceres muy similares o unos cánceres que se conocen hoy en día que forman parte de lo que llamamos grupos o síndromes genéticos. Tal vez los que ustedes más han escuchado eh, dentro de estos síndromes genéticos sería el síndrome este gen que está altamente implicado en cáncer de mama o de seno, que es el BRCA o BRCA, que también está involucrado en cáncer de páncreas, de próstata. Hay un síndrome que no es muy común, pero cuando ocurre es devastante, que es el síndrome de Li-Fraumeni, que implica un gen que se llama el PEF53 o la proteína total 53, TP53. Y lo curioso de este cáncer, y ahí es donde se ve como la genética juega un papel muy importante, es que en estos cánceres desde muy jóvenes, casi desde niños, estos pacientes afectados empiezan a tener 1, 2, 3 y terminan ya cuando son adultos en tener múltiples patologías bastante complicadas y generalmente son difíciles de tratar. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el diagnóstico inicial, para detectar estos cánceres o estos pacientes que pueden pertenecer a estos síndromes genéticos donde eh, cambios o mutaciones genéticas pueden estar implicadas. Y lamentablemente lo que yo siempre, o muy frecuentemente le digo a mis pacientes es que la, la causa más probable es desconocida, o sea, no conocemos exactamente por qué esta persona en este momento ahora va a resultar con un cáncer. Lo que sí sabemos es que muy probablemente esos factores se correlacionan con factores de tipo genético, de tal forma que tenemos pacientes que no presentan ningún cuadro genético de alteración genética a nivel eh, eh, genómico o a nivel, perdón, de células germinales, es decir, que no es que la función o la disfunción genética esté distribuida en todas las células del cuerpo, pero sí, si tomamos una muestra de una biopsia del tumor y lo analizamos por separado, esa muestra del tumor sí muestra alteraciones genéticas. Entonces son lo que se llaman alteraciones de tipo somático. Entonces hay unas que son las de célula germinal, que quiere decir que desde uno desde bebé tiene esa alteración genética en todas las células de su cuerpo, porque viene de las células primordiales o germinales, y las otras que son alteraciones de tipo somático que se generan a través del tiempo y que están presentes solamente en los tejidos implicados, en los tejidos malignos. Eh, unas pruebas que hacemos muy frecuentemente es hacer esas pruebas de diferenciación genética donde hacemos secuenciación de los genes implicados, ya sea en el tumor, y también al paciente se le toma una muestra ya sea de piel o una muestra de un swab bucal para extraer células de la cavidad bucal, de tal forma que nosotros podemos extraer el material genético y analizarlo comparativamente tanto en el tumor como en las células somáticas y hacer una apreciación de si encontramos una mutación, esa mutación, dónde se encuentra. Si se encuentra en los tejidos primarios, como decía yo, células germinales, o si se encuentra en los tejidos somáticos, que sería ya directamente el cáncer. Esto básicamente para mencionarles que esos factores desconocidos en un par de años ya vamos a entender muy probablemente mucho más de esta biología del cáncer y vamos a muy probablemente encontrar que son alteraciones genéticas. ¿Cómo suceden esas alteraciones genéticas? ¿Qué las induce? ¿Cómo prevenirlas? Es una gama, una área de investigación en cáncer muy amplia, un área de investigación que tiene en muchos países mucho interés, muchos recursos y que obviamente todo lo que hagamos en cuestiones de diagnóstico temprano y prevención es bienvenido porque no queremos llegar a los estadios tardíos del cáncer, donde el cáncer obviamente se convierte en una situación mucho más complicada de manejar y muchas veces lamentablemente incurable. Algo también importante que me llega a mí con cierta frecuencia es los pacientes preguntan que si el cáncer es contagioso. Muchos de los pacientes viven con familias y familias extendidas donde hay
niños pequeños, donde hay otras personas cohabitando en el mismo lugar. Entonces sabemos nosotros que no, que el cáncer no es algo que sea contagioso, que pues se pueda, como decimos nosotros, prender de un paciente a otro. Y si existieran grupos nucleares familiares donde hay varios miembros con patologías similares, más, como hablábamos hace un minuto, más probablemente por causas de mutaciones genéticas dentro de la familia que cualquier otra causa, ¿no? Y lo otro es, a veces se habla mucho y si ustedes van al internet pues encuentran una información mixta de qué es lo que pasa con un teléfono celular, qué es lo que pasa con un microondas, qué es lo que sucede con un televisor. Y la verdad, la evidencia no ha demostrado que ni siquiera los teléfonos celulares, que son de tan alta frecuencia de uso, estén implicados en patología maligna. Hay muchos estudios donde se han hecho seriados de tomografías, por ejemplo, de cerebro, de resonancia nuclear magnética de cerebro, donde a los pacientes por varios años se les ha seguido con estas pruebas diagnósticas y se ha visto que pacientes que usan teléfono más que otros no tienen implicaciones o propensidad mucho más alta para generar cáncer. Tal vez quisiera hacer una excepción acá y es tema un poquito de debate, no se ha logrado encontrar un acuerdo final, pero los cables de alta tensión se han visto que podrían estar implicados en la patología tumoral en niños, sobre todo en leucemias en niños. Y digo que es un tema de debate porque hay unos estudios que dicen que sí, otros estudios que dicen que no, pero parece ser que si una pareja, unos padres, viven exactamente cerca o debajo de un cable de alta tensión, sus hijos pueden tener un poquito más de alta incidencia de este tipo de tumores. Pero de resto, la verdad no se sabe, o la evidencia, mejor dicho, no ha comprobado si están implicados o no en la formación de patología maligna. La otra pregunta que es grande y que yo generalmente me dedico una buena cantidad de tiempo es a darle un vistazo a las opciones terapéuticas que los pacientes tienen cuando vienen a hablar sobre su patología inicial, ¿no? Sobre una leucemia, un linfoma. Entonces hablamos de todo este tipo de terapias y la doctora Maya se refería a los tratamientos biológicos, que es un área donde yo me desenvuelvo y que tengo investigación en mi laboratorio. Y la verdad ella me dijo, habla de cosas genéricas, pues la verdad no incluí diapositivas para hablar de este tema específico, pero podemos hablar un poco de eso cuando llegue el momento de la rueda de preguntas y respuestas. Pero básicamente cuando hablamos de cáncer, hablamos de núcleos particulares de tipos de tratamiento. Hablamos del uso de quimioterapia, que es tal vez de las terapias más antiguas. Desde finales de los 1940 empezamos a hacer estudios clínicos, básicamente utilizando productos nitrogenados que gradualmente se depuraron mucho más y se descubrió que tenían una alta efectividad contra células que crecen de forma rápida. Esa es la característica fundamental de la quimioterapia y también de la radioterapia, que involucra o que hace y que es más efectiva en aquellas células que se están desarrollando, que están creciendo de forma mucho más rápida y esas células precisamente son las células malignas, las células de cáncer. Hoy en día tenemos un sinnúmero, una cantidad increíble de agentes quimioterapéuticos, altamente depurados, mucho más específicos, eh, algunos agentes que no inducen, por ejemplo, estos efectos secundarios que son tan temidos dentro de pacientes como por ejemplo la pérdida de cabello, algunos medicamentos que los pacientes lo reciben en algunas quimioterapias y ni siquiera tienen náusea. Entonces hemos ido evolucionando bastante en este tipo de quimioterapias de tercera, cuarta generación, yo las llamaría de alta especialidad y que inducen menos efectos secundarios. La radioterapia es otra de esas modalidades gigantescas. eh, los especialistas en radioterapia son diferentes a los especialistas de hemato-oncología, entonces se les llama radioterapeutas y se dedican básicamente a manejar el cáncer a través de
equipos altamente computarizados y con unas definiciones de medicina nuclear, de medicina, de física médica, perdón, donde ellos pueden decir, bueno, tengo un tumor de 3 centímetros de diámetro y quiero irradiarlo específicamente y quiero hacer un planeamiento de forma tridimensional para poder llegar a este núcleo de 3 centímetros de diámetro y no salirme más allá de ese rango para que no se generen daño a los tejidos próximos, los tejidos locales. Y hoy en día tenemos unas máquinas espectaculares que hacen todo esto en modelos tridimensionales que permiten hacer una planeación del tratamiento de una forma altamente selectiva. Otra área que es muy importante es el manejo quirúrgico, que muchas veces termina siendo una de las terapias más efectivas para curar el cáncer por completo. Entonces, si hay un tumor relativamente pequeño y si contamos con las imágenes diagnósticas y las biopsias adecuadas y tenemos el diagnóstico bien claro, pues nosotros podemos establecer un manejo quirúrgico que generalmente es altamente efectivo. Entonces el cirujano, que son cirujanos especialistas en esta área, o que deberían ser o deben ser cirujanos especialistas en esta área, un cirujano oncólogo, la persona que nos va a dar recomendaciones de qué tipo de cirugía hacer, qué tanto tejido remover y también terapias alternativas o maniobras alternativas para poder restituir la funcionalidad de ese órgano, de ese tejido. Y yo entiendo en esta presentación, muchos de ustedes son pacientes, ya sea pacientes directos o familiares de pacientes con cáncer de seno, de mama. Ustedes han visto que uno de los pilares fundamentales del manejo del cáncer de seno de mama es una cirugía que cada vez evoluciona más y va haciendo cirugías más localizadas, más pequeñas, y con reconstrucción del tejido de la glándula mamaria para darle un toque final, una configuración final que sea funcional y estética y de satisfacción para el paciente. Y muchas veces, como ustedes han visto también en el manejo de patología, como estaba manifestando en cáncer de mama, pues se hacen terapias combinadas donde se combina la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia en diferentes niveles, en diferentes dosis, para lograr el efecto curativo que se quiere. Y por último, quería mencionar el área donde personalmente yo me especializo, que son toda esta gama de terapias biológicas, desde hace más o menos unos 35 años, eh, eh, por descubrimiento de la biología un poco más definida del cáncer, se encontró que varias terapias del sistema inmune pueden reemplazar o pueden aumentar las respuestas biológicas o las respuestas a tratamiento. Y estos biológicos están basados en elementos que nosotros mismos producimos, como el sistema inmune. Entonces producimos proteínas que se unen a los tumores, que son anticuerpos, se llaman. Se pueden hacer moléculas sintéticas pequeñas que van y se unen a porciones específicas de todo lo que es la maquinaria de señalización de la célula tumoral para enlentecerla, para bloquear las interacciones entre células y para no permitirle a esa célula que se nutra y que crezca del medio ambiente tumoral. Entonces esas son los que se llaman las moléculas pequeñas, que generalmente son moléculas que se dan por vía oral y son muy prácticas de utilizar. Y toda la gama de activación del sistema inmune y de modulación de la terapia del cáncer a través de células que nosotros podemos modificar. Entonces nosotros sabemos que el cuerpo humano tiene como los soldados del cuerpo inmune, que son lo que se llaman las células efectoras, y esas células efectoras pues cumplen una labor muy importante para prevención y tratamiento del cáncer. Lo que se ve o lo que se ha descubierto es que esas células efectoras nosotros las podemos manipular de cierta forma a través de lo que se llama ingeniería genética o ingeniería biológica. Y una vez nosotros hacemos este cambio, esta manipulación de las células, las convertimos de unas células que tienen un efecto más o menos efectivo a unas células altamente efectivas. Es como si ustedes se imaginaran
que en un momento de inestabilidad social, de un problema de orden público, pues uno tiene la opción de tener dos tipos de ejércitos. Un ejército que es constituido por Boy Scouts, y el otro que estamos hablando de los soldados profesionales más idóneos en el campo. Entonces, nosotros a través de biología, bioingeniería que se llama, podemos generar esas células que son altamente especializadas, esos soldados del sistema inmune que son altamente específicos y muy efectivos para tratamientos de cáncer. La otra parte, antes de entrar en un poquito más de detalle de lo que es la patología maligna hematológica, me ponía yo a pensar qué quisiera yo que ustedes se lleven hoy de la discusión. La verdad va a ser muy complicado que ustedes se acuerden pues de muchas cosas, de pronto aspectos técnicos que vamos a hablar, pero me gustaría que ustedes, como les digo, si se llevan algo es y creo que tengo otra diapositiva que sigue, que se acuerden un poco de este mensaje, de esta recomendación, diría yo, de qué hacer cuando el paciente va por primera vez a una consulta hemato-oncológica. A mí me parece que es muy importante que cada paciente tenga un acompañante o cuidador que como su nombre lo indica, y perdón la redundancia, que lo acompañe en este proceso. Y no tiene que ser la misma persona, pero puede ser un equipo de personas, familiares, amigos que están cuidando y que están acompañando al paciente en cada uno de estos pasos críticos que son la visita en la oficina, que es el ir al centro de infusiones para recibir la terapia adecuada, de ir a salas de cirugía y acompañarlo hasta donde más se pueda en este proceso. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante tener un acompañante o cuidador? Porque muchos estudios han demostrado que el paciente, y no solamente el paciente de cáncer, sino el paciente en general, el paciente no se acuerda de la mayoría de la información que se discute durante la visita médica. Algunos estudios han dicho que se tiene que repetir más o menos unas 7 veces un concepto para que el paciente lo recuerde. Y hoy en día que tenemos que caminar tan rápido en la consulta, tenemos que ver más pacientes de lo que quisiéramos de pronto en la consulta, pues obviamente el tiempo es oro y es muy importante tener pues como una estrategia para recordar de lo que más se pueda de esa visita médica. A mí me parece que es importante y yo siempre lo permito en los pacientes que me lo solicitan, es que el paciente pueda tener una grabación del evento médico, ya sea en video o sea en audio. Entonces, a mí lo que me parece que como paciente ustedes deben hacer es de cordialidad, de cortesía, decirle al médico que si está bien y si lo permiten, que sea grabada la conversación. Eh, no sé cómo se practica aquí en Colombia. En algún momento creo haber escuchado, haber visto eh, que algunas clínicas estaban prohibiendo la grabación de la consulta, pero donde yo practico esto es permitido en todo momento. El paciente es dueño de los records médicos y el paciente puede tener acceso a esas grabaciones. Pero me parece que es importante no hacerlo a escondidas, porque pues ustedes quieren entablar una relación bilateral de honestidad con el médico tratante, entonces no sería bueno empezar de esa forma, pero decir abiertamente, mire doctor, nosotros estamos tan estresados con este problema, tenemos tanto en la cabeza y sabemos que esto va a ser muy importante para nosotros acordarnos de lo que usted diga. Le molestaría si podemos grabar la conversación, si podemos tomar un video de esto, si podemos, muchas veces lo que yo hago también es, los pacientes no pueden estar con su cuidador o con la persona acompañante directamente en el horario de la clínica. Entonces dicen, ¿será que puedo poner a mi cuidador, a mi acompañante a través del teléfono? Pero tener una estrategia para que alguien más participe de esa discusión. Una de las obligaciones, yo diría que es fundamental de un cuidador, es tener un cuaderno de notas. Créame, eso es supremamente importante. Y yo no le asigno esa tarea y yo generalmente cuando el paciente empieza a tomar notas, yo le digo, no, pare.
póngame atención a mí y más bien, señor, señora, quien esté con ellos, le digo, hágame un favor y usted tome notas. Porque es que hacer tantas cosas, ¿no? Tener el estrés de la visita, el problema médico de tener cáncer, ponerle atención al médico, ir para acá y para allá en el consultorio, que vaya, venga, la examino, lo examino, venga, siéntese acá. Eso genera mucha distracción. Entonces, el paciente no debe ser la persona que esté tomando notas, debe ser una persona asignada para ese proceso. Y digo yo que tener un cuaderno, un cuadernito específico para eso es porque van a haber muchas visitas, van a haber muchas discusiones. Entonces, si usted tomó nota hoy en un papelito, pues el papelito se perdió o se olvidó traerlo la próxima vez. Sería importante fechar, pues, la consulta, fecha tal, discusión con tal médico y el tópico tratado, para que ustedes puedan en algún momento ir hacia atrás y tener su propia cartilla, su propio cuaderno de notas médicas, que muchas veces es extremadamente valioso, especialmente cuando el paciente se mueve de médico a médico, se trasladó de ciudad, cambió de médico, o cuando el médico se va de la clínica, de la institución, dicen, uy, no, llevo 6 meses, 7 meses con este doctor, ahora viene un doctor nuevo, no sé qué va a pasar con esto. Entonces sería muy bueno que ustedes tengan su cuadernito de notas donde tengan todas estas discusiones claramente identificadas y aclaradas. Y eso les va a servir a ustedes para que la próxima consulta ustedes puedan tener preguntas un poco más profundas, que vayan discutiendo. Ya saben que se discutió esto, entonces no hay que volverlo a discutir porque entonces eso es perder el tiempo. O si hay algo que todavía está pendiente, entonces discutirlo nuevamente para que el paciente y la familia puedan estar satisfechos con las respuestas eh, que se les han dado. Entonces, tener un cuidador, un acompañante y que esa persona se encargue de tomar notas, a mí me parece que es uno de los eventos más importantes dentro de este proceso. Lo otro importante que también no sé cómo se maneja ese aspecto acá, pero en los Estados Unidos se reconoce que el documental o los documentos de tipo médico pertenecen al paciente, es tener acceso a las copias de material bien importante como son las biopsias, las copias de los reportes de diagnóstico inicial, de las tomografías, de las resonancias magnéticas, de los PET scans, eh, y sobre todo del episodio inicial, y si desafortunadamente se tienen recaídas, de esos episodios de recaídas. Y es importante que ustedes mismos tengan sus propias copias, tengan un folder, ya sea físico, ya sea electrónico, para el paciente, y que también sería muy importante que si ustedes van a visitar al equipo de hemato-oncología, sobre todo cuando se ve a un médico que es nuevo en el grupo, no solamente nuevo en el grupo institucional, sino digo yo, nuevo para ustedes, sería muy interesante que ustedes lleven esa documentación y digan, mire, doctor, aquí le tengo esto, yo soy un paciente que llevo tantos años con esta patología, llevo tanto tipo de tratamiento, yo sé que para usted es complicado retomar mi caso, pero aquí tengo estas 6, 7, 10 hojitas, tampoco llevar 400 páginas que son ilegibles y que nadie las va a revisar, pero sí algo muy, muy puntual. Miren, a mí me diagnosticaron en tal época, me hicieron una biopsia de este tipo, este es el tipo de tumor, este es el tipo de tratamientos que yo he recibido, y lastimosamente 2, 3 años el tumor volvió, me hicieron otra tomografía, me hicieron una biopsia y aquí está ese material para que usted lo revise. Eso para mí, yo cada vez que lo veo en mis pacientes, y a pesar de que nosotros tenemos unos récords electrónicos muy, muy fuertes y que se están distribuyendo a través de todos los Estados Unidos, y diferentes clínicas tienen la misma visualización del mismo documento electrónico, a pesar de que nosotros tenemos todas las facilidades, para mí, un paciente que me llega con esas páginas, unas 6, 7, 10 páginas de material histórico que no las encuentro en ninguna otra parte, para mí es el mejor regalo de Navidad que me pueden dar, porque es algo que facilita cuando uno está haciendo el resumen de la consulta, lo que pasó con el paciente, y en términos a ustedes como paciente y familia, les interesa que ese episodio de evaluación sea lo más completo, lo más claro posible, porque en última el que se beneficia es el paciente.
qué otros aspectos son importantes para prepararse para esta primera consulta hemato-oncológica? Algo que yo he vivido como, como, como familiar de paciente oncológico aquí en Colombia es que, como les mencionaba hace un momento, el tiempo es oro, ¿no? Cuando se trata de patología maligna. Y lamentablemente aquí en nuestro país pues hay un sinnúmero de trámites y de procesos. Para mi gusto, y sin llegar a polemizar mucho, pues para mi gusto y para mi comparación con la práctica que yo hago, pues hay muchos de los procesos que son innecesarios, repetitivos, que le mandaron la actualización, eh, ¿cómo se llama? La aprobación de una prueba al paciente. No, pero que, es que se le venció la semana pasada, entonces toca volver a hacer el proceso. No, que le falta la firma de no sé quién, etcétera, etcétera. Ustedes deben conocer mucho más que yo de todo ese proceso. Entonces, una de las labores del cuidador y del equipo de soporte del paciente es ayudarle en ese proceso para agilizarlo lo más antes posible. Un tratamiento que se haga lo más antes posible es un tratamiento que tiene altas posibilidades de ser más efectivo. Entonces, es importante que desde el momento inicial se tenga en mente que hay que agilizar ese proceso médico, ese proceso de tramitología y poder llevarlo a un curso que sea lo más rápido posible para poder minimizar el tiempo de espera entre el diagnóstico y la iniciación del tratamiento, sin importar de qué tipo de tratamiento sea, ¿no? Otro elemento que tampoco sé cómo se maneja acá, si las compañías de seguro lo facilitan o no, me imagino que no es tan fácil, pero si lo existe sería una recomendación muy importante que yo les haría es tener una segunda opinión. Eh, y algo que yo noto en mis pacientes es que los pacientes muchas veces o la mayoría de las veces se sienten apenados de pedir una segunda opinión, porque el paciente se siente como pues de una u otra forma, pues conectado con su médico y al paciente le da pena decirle, oiga, doctor, es que imagínese, usted aquí tiene toda esa cantidad de diplomas ahí en el consultorio y aquí esto es muy bonito y todo nos trata muy bien, pero yo quisiera tener la opinión de otra persona. Entonces yo pienso que uno de los mensajes más importantes que yo les podría dejar a ustedes es no se sientan apenados de solicitar una segunda opinión. El ejemplo más claro que yo les doy a ustedes es, si usted va a comprar, por ejemplo, un carro, difícilmente usted lo compra la primera tienda que usted entra, en el primer concesionario que usted entra, ¿no? Usted hace muchas cosas, usted averigua en el internet, busca precios, busca aquí, busca allá, habla con amigos, va a un concesionario, se sube al auto, va a la otra semana, va al otro, se vuelve a subir, de pronto le da una vuelta a la manzana, o sea, uno no compra, o no debería, si uno lo compra en el primer concesionario está mal hecho, porque uno debería hacer la compra bien hecha e ir a muchos lugares. Entonces tampoco se trata de ir a 3, 4, 5, 6 lugares, porque entonces eso ya dilata el proceso, lo demora mucho más. Pero a mí me parece que es importante tener por lo menos la opinión de otro médico especialista. Y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, si usted quiere una segunda opinión, pues déjeme, yo le recomiendo con quién hablar, porque para que vayan a tener una segunda opinión con alguien que de pronto no tiene la misma enfoque o la misma especialidad o que yo considero que tenga la misma experiencia o mejor experiencia de lo que yo puedo tener, pues no me parece. Entonces yo generalmente le digo a los pacientes, mire, a mí me parece que este tópico está un poquito complicado. Eh, yo le recomiendo que tenga una segunda opinión y los centros a los cuales yo le recomendaría que fuera son este y este y este. Y si quiere, le recomiendo a usted médicos en esos centros para que usted pueda tener una segunda opinión. De tal forma, de tal forma que es muy importante tener en mente que como paciente, ustedes la verdad no le deben nada al médico, al equipo médico. No se sientan comprometidos, no se sientan apenados de que solicitaron una segunda opinión. Es entendible, es importante. Es más, el médico que se rehúse, que se sienta herido, que se sienta, no sé,
que no le guste eso para mí ya levanta una sospecha que es muy fea. Un médico que no sea capaz de tolerar una opinión diferente o una crítica de su manejo, pues de pronto un médico que no está haciendo las cosas muy bien. Entonces, es importante eso. Y lo mismo también cuando ustedes tienen problemas a través del curso del manejo, del tratamiento de su patología, si existe alguna duda, alguna situación donde ustedes no se sienten cómodos con el médico, también es importante saber en qué momento habría la necesidad de pedir un cambio de médico tratante. Y obviamente, dependiendo del número de oncólogos, de médicos que hay en el área, en la institución, en la ciudad, pues a veces esto puede ser más fácil que otros. En nuestra clínica, nosotros tenemos alrededor de unos 120 oncólogos. Entonces hay mucho por escoger, hay mucha gente. eh, si a un paciente no le gusta estar con alguien, pues simplemente lo dice. Y lo otro es que nosotros, al menos en la clínica donde yo trabajo, no se le pregunta al paciente por qué quiere cambiarse. Ahora, y se convierte en una situación de que cada semana quieren cambiarse, pues eso ya genera un problema donde hay que abordarlo de otra forma y decirle, bueno, vamos a utilizar los recursos de mejor forma y qué es lo que está sucediendo acá y tratar de trabajar con el paciente qué es lo que sucede. Pero generalmente el paciente cambia una, máximo 2 veces y nosotros no le preguntamos cuál es la razón del cambio, ni siquiera es parte de esa discusión, ya sea que lo haga porque, no sé, no le gusta la corbata que el paciente usa o porque de verdad existió, bueno, a menos de que haya un problema mucho más serio, entonces se le habla al paciente, si usted tiene una queja, pues clarifique eso, díganos qué fue lo que pasó, pero si es simplemente porque el paciente quiere cambiarse, nosotros le facilitamos eso y no hay preguntas alrededor de esa decisión y se le facilita al paciente que haga el cambio sin ningún problema. A mí me parece que es importante que ustedes, si se sienten incómodos, si hay un problema con el médico, que busquen opciones para cambiarse nuevamente. Es su derecho como paciente, tanto a una segunda opinión como a tener el médico y el grupo de médico tratante que sea idóneo, que sea lo más conveniente para ustedes y donde ustedes se sientan con mayor tranquilidad. Algo que creo que ya mencioné, que está, me disculparán, estoy acá en una habitación, estoy en Cartagena, a veces se sube aquí como a 30 grados y si pongo el aire me baja como me siento como en Bogotá, entonces estoy entre Cartagena y Bogotá aquí, entonces me disculpan los cambios térmicos de la habitación. ¿Qué les iba a mencionar? Es importante esta persona que está encargada de tomar notas y también con la discusión con el paciente es llevar preguntas escritas. Eso es muy importante porque la visita médica se hace bastante corta, tiene que ser eficiente, se mueve rápido. Entonces es importante que ustedes lleven un listado de preguntas. Es decir, mire, doctor, tenemos unas preguntas, tales y tales y tales. Muchas veces cuando el paciente lleva muchas preguntas o cuando se vuelven repetitivas, yo mismo le digo al paciente, mire, hoy vamos a gastar tantos minutos en la visita, nos vamos a enfocar en esto. ¿Tiene alguna pregunta? Y cuando empiezan a preguntar, pues que yo creo que ya se pasa de tono, que ya son muchas, le digo, mire, ¿sabe qué? Nos vamos a volver a encontrar en tanto tiempo, si quiere dejemos las siguientes preguntas para otro día, o sabe que tengo tiempo para una pregunta más o dos preguntas más, pero seamos breves. O sea, el mismo médico sabe cómo encauzar el tiempo de la consulta. Pero a mí me parece que dejar al paciente y a los familiares hacer preguntas, y muchas veces son preguntas un tanto repetitivas, pues se formulan de diferente forma. A mí me parece que es importante, nuevamente por ese criterio, ese elemento que hablábamos hace un momento de que un paciente necesita escuchar 7 veces el mismo mensaje, pues a mí me parece que es importante, ¿no? Sí, ¿cuál tipo de tumor es? Volvemos y hablamos de qué tipo de tumor. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué lo vamos a tratar con esto y no con lo otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es más avanzado, menos avanzado, etcétera, etcétera? Son cosas que son muy importantes de tener el tiempo y la paciencia para repasarlo tantas veces como sea necesario. Y lo otro que les decía que es importante que ustedes recolecten récords de sus récords médicos es
sino cada visita de forma frecuente, que ustedes pidan esos records médicos, ¿no? Y vayan acumulando, vayan haciendo esa carpetica, ya sea de hojas o ya sea de PDFs virtuales o de fotografías, pero hacer un folder especial de todo el seguimiento del tratamiento del paciente. Entonces no dejen para la última hora, no, es que el paciente imagine que está en Bucaramanga y ahora quiere ir a ver a un médico en Bogotá, entonces el médico está pidiendo los records médicos y tenemos que hacer fila, tenemos que hacer cola ya por, no sé, miles de horas y que no atienden sino el miércoles en la tarde, entonces ¿quién va a sacar los medical records, los records médicos? Entonces es importante que frecuentemente se haga esa búsqueda de los records. Yo personalmente, lo que yo pueda hacer durante la consulta, para mí es muy fácil porque todo está electrónico, yo le imprimo y le doy a los pacientes, pero ciertas instituciones tienen un protocolo más formal donde exigen que se vaya a la oficina de records médicos y se piden se soliciten esos records por escrito y etcétera, etcétera. Entonces, una cosa muy importante es no dejen avanzar mucho el proceso de recoger los records médicos porque entonces ya se vuelve inmanejable. Entonces, es importante tener ese tipo de información a la mano y disponible cuando sea necesario. Bueno, ya para adentrarnos, no sé, Claudia, cuando tú haces estas conferencias, ¿cuál es el formato? ¿Se van haciendo preguntas o dejamos las preguntas al final? Porque esta sesión va a ser un poquito más enfocada, no va a ser tan genérica. ¿Quieres que hagamos una sesión de preguntas ahorita Yo creo o de que pronto las más tarde? dejamos al final. Aquí ya hay alguna que está como enfocada. Los otros han sido como comentarios respecto a la situación en Colombia, que la dificultad aquí para poder tener una segunda opinión, que algunos médicos se molestan por eso, la no disponibilidad pues de oncólogos. No tenemos una oferta de oncólogos tan alta como la puedes tener allá en Estados Unidos. Creo que ahí hay unos mensajes muy importantes y claros de recomendaciones para el paciente. Entonces, es eso. Aquí ya hay una específica para el tema de leucemias que creo que la revisamos entonces después de revisar este tema. Listo, listo. Entonces yo trato de, de, de abordar el tema un poco más rápido para que tengamos una buena sesión de preguntas y respuestas. Uno de los problemas que yo tengo, y Claudia me conoce muy bien, es que cuando yo empiezo a hablar no paro, entonces a veces me toca como acordarme del tiempo y la verdad me apasiona lo que hago, entonces me vuelvo así como me gusta acaparar el tema, el tiempo para mí solo. A ver, hablando de leucemias y lo que se llama la preleucemia, ¿y por qué menciono la preleucemia? Porque es algo que no se había visto o que se había visto por mucho tiempo, pero no se reconocía como tal. Y hoy en día tenemos un número gigantesco de pacientes con estos síndromes de preleucemia. Son alrededor de más o menos unos 30, 40,000 casos nuevos que diagnosticamos en los Estados Unidos. Y el síndrome de preleucemia más común es lo que se llama el síndrome mielodisplásico. Entonces es un síndrome que termina convirtiéndose en leucemia si no se le pone atención, si no se le trata. Y ya después de eso, y voy a hablar del síndrome mielodisplásico en un minuto, y ya después de esto existe lo que es ya el caso más avanzado, que son las leucemias. Y las leucemias hay múltiples tipos, pero se pueden dividir básicamente en dos subgrupos. Las leucemias de rápida progresión, de crecimiento rápido, que son las leucemias agudas, la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. Y para que ustedes se acuerden, entonces eso agudo o de alto nivel de actividad, son esas leucemias generalmente se presentan en niños, son muy agresivas, se mueven muy rápido, y lo opuesto, las leucemias crónicas generalmente se presentan más en adultos. Hay dos subtipos de leucemias crónicas, linfocítica y mieloide, y esas leucemias generalmente nos dan un poquito más de tiempo para establecer los patrones de tratamiento, etcétera. Entonces, ¿qué son los síndromes preleucémicos y básicamente el síndrome mielodisplásico? El problema que nosotros tenemos es que no se reconoce muchas veces es la médula ósea, que es ese tejido eh, eh,
como esponjoso, como graso, que se tiene dentro de los huesos, es un tejido muy importante, un tejido que tiene una biología maravillosa, que es más, mucho de eso no se conoce muy bien. Y la función de ese tejido, como ustedes ven en este panel, no sé si pueden ver mi puntero, mi señalador, es que ese tejido óseo tiene la misión de generar todas las células que tenemos en la sangre. Los glóbulos rojos que se encargan de movilizar el oxígeno y llevarlo a todos los tejidos, los glóbulos blancos que se encargan básicamente de la defensa inmunológica del cuerpo, y las plaquetas que son esas células pequeñitas que se encargan de ir a sitios que están dañados y de taponar los vasos venosos y arteriales e impedir que nosotros sangremos crónicamente o permanentemente por daños. Entonces, la médula ósea genera todos esos elementos y lo hace de forma milimétrica, de tal forma que día a día se producen millones de células para poder reparar las células que se van muriendo poco a poco a nivel circulatorio. Y el síndrome mielodisplásico, los síndromes mielodisplásicos, sin llegar a entrar en subtemas muy menudos, básicamente son unas condiciones en las cuales ese órgano tan importante, que es la médula ósea, gradualmente se va cansando, se va agotando. Entonces llega el paciente a los 60, a los 70, a los 80 años, y es un órgano que ya no puede más, que ha sufrido tantos cambios generacionales, que ha tenido que trabajar tanto y generar tantas células, que al final terminan apareciendo anormalidades genéticas, y esas anormalidades genéticas terminan produciendo unos cambios irreversibles en esas células, se dañan, no son funcionales, y finalmente, si eso progresa mucho, termina, como vemos acá en el panel, en una evolución hacia unas leucemias agudas o leucemias de tipo agresivo, que son difíciles de contraer, de contener. Eh, Tanto para las leucemias como para las preleucemias es muy importante hacer un estudio de lo que es el órgano implicado, que es la médula ósea. Entonces, para eso hacemos una aspiración y una biopsia de la médula ósea. De pronto algunos de ustedes han recibido este tipo de diagnóstico. Y se hace de la cresta ilíaca, como vemos acá, es ese alerón de hueso, del hueso ilíaco, donde no hay ni los nervios que están en la parte central de la espina dorsal, ni hay vasos, ni hay órganos importantes. Entonces lo hacemos con bastante cuidado y con bastante precisión para entrarnos dentro del tejido profundo del hueso, y más o menos a unos 2 o 3 centímetros después de penetrar el hueso encontramos ese tejido esponjoso, como les decía, que es la médula ósea, y nos sirve para diagnosticar a los pacientes básicamente con problemas de médula ósea, como son las leucemias, los linfomas, el mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces es un test muy importante. Ya hablando de las leucemias agudas, rápidamente, como les decía, hay dos subtipos, linfoblástica y mieloide. Entonces el término leucemia quiere decir sangre blanca. Básicamente tenemos los conteos de células blancas van de 4 a 10.000 por microlitro, y lo que nosotros podemos ver es que hay millones de células. Entonces ya cuando se tienen tantas células, uno extrae la muestra de sangre del paciente y literalmente la sangre se ve blanca, porque hay tantas células blancas que ya se ve blanca, y de ahí el término de leucemia. Y las leucemias crónicas, tal vez el prototipo más común de estas es la leucemia linfocítica crónica. Se da en edades más avanzadas, en pacientes que tienen mayor edad, pacientes que a veces la leucemia se mueve tan lentamente que esos pacientes nunca requieren tratamiento, simplemente requieren una evaluación periódica por parte del hematólogo oncólogo para saber que todo está bien. Y las células, si comparan ustedes antes con las anteriores que estábamos viendo, las células de estos pacientes con leucemias crónicas se parecen, estas células, por ejemplo, se parecen más a las células naturales, no son a las células nativas, no son como estas células que les acabo de mostrar, que son mucho más agresivas, mucho más grandes, eso se llaman los blastos. Entonces se pueden diferenciar relativamente fácil cuando se miran al microscopio. Y el otro subtipo de leucemias crónicas es la leucemia mieloide crónica, y lo traigo a colación porque es una leucemia de la cual hemos aprendido mucho de la genética. Imagínense ustedes que hay una transferencia de material genético entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que es el cromosoma Filadelfia, se llama.
Y ese movimiento de material genético entre un cromosoma, el 9 y el 22, como ustedes se acordarán, nosotros tenemos 23, como seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, genera una transposición de un gen que se llama el BCR y se coloca justo en contacto con otro gen que se llama el ABL, y esta transposición de las dos piezas de material genético hacen que el BCR adquiera unas características de activación permanente, de activación que no tiene límites y que se desarrolla mucho más rápido. Entonces, por esa razón, la leucemia mieloide crónica ha sido identificada como uno de los primeros cánceres donde se descubrió una alteración genómica, y para esta patología tenemos lo que hablábamos al puro principio, que son estos compuestos pequeños, moléculas pequeñas, que son pastillas, píldoras que se toman, que van e inhiben específicamente esa unión genética a nivel de proteína y la bloquean y no la dejan actuar. Entonces hemos aprendido cantidades sobre la genética, la biología molecular y las terapias dirigidas o de moléculas pequeñas en cáncer, y a través de estudios en leucemia mieloide crónica es que hemos llegado a encontrar todas esas características biológicas que nos permiten saber exactamente cómo manejar el cáncer de una forma diferente. Entonces, estos son las leucemias. Nuevamente, leucemia quiere decir sangre blanca, muchos conteos blancos. Hay dos subtipos, las agudas, que son agresivas, de movimiento rápido, y las crónicas, que son de movimiento más lento. El siguiente grupo de patología, de hematología maligna, serían los linfomas. Como su nombre lo indica, el linfoma viene de un ganglio linfático. Todos tenemos ganglios linfáticos, múltiples ganglios linfáticos a través de todo el torrente circulatorio. Entonces los pacientes empiezan a presentar con crecimiento de esos ganglios linfáticos a cualquier nivel del cuerpo. Y son más fáciles detectables, por ejemplo, como vemos aquí en estas fotografías, en la parte cervical, detrás de la oreja, detrás del cuello, en la parte supraclavicular, arriba de la clavícula, acá, en la parte axilar, debajo de la axila, en el tórax, en la parte media del tórax, en la parte del abdomen, en la parte inguinal. Entonces son crecimientos rápidos de estas células que están dentro de los ganglios linfáticos y que crecen sin control específico y que están formando tumores. Hay diferentes tipos de linfomas y la verdad no voy a entrar, más o menos hay unos 60, 70 tipos de linfomas, pero les quería mencionar un test que es muy frecuente que se hace en linfomas y en otra patología maligna, que es el que se llama el PET scan, PET, que es la tomografía de emisión de positrones, que está basada en la detección de azúcar. Entonces, si nosotros al paciente le damos un azúcar especialmente marcada, el azúcar va por el sistema venoso, se distribuye a través de todo el cuerpo y se deposita ese azúcar donde más se consume. Entonces, por ejemplo, empecemos con esta fotografía que es la después de tratamiento, la que está un poco más limpia. Entonces, es normal que se vea tanto azúcar en el cerebro porque estamos vivos, estamos pensando. El cerebro consume entre 70 y 80% del azúcar, de la glucosa que tenemos en el cuerpo humano, y en la medida que se va filtrando ese azúcar, va llegando a los riñones. Entonces también se ven estos puntos negros en los riñones. Esto todo es normal. Y esa acumulación de azúcar se termina, no sé si se termina viendo aquí en la vejiga. Entonces todo esto, esta distribución de cerebro, riñones y vejiga es normal. Ahora, si nos pasamos aquí al panel de la izquierda, ustedes empiezan a ver esos puntos anormales, algunos más grandes, más pequeños, como este, por ejemplo, en el cuello, en la mitad del tórax, alrededor del corazón, en los órganos abdominales, en los linfáticos periabdominales. Todo eso es maligno. ¿Y qué quiere decir? Que todas esas áreas tienen una actividad maligna mucho más alta. Y en el reporte del PET scan se da el valor de qué tan oscuro es esa mancha. Entonces hay un valor que se llama el SUV, el SV, que es el valor que se le da. Entonces, valores que generalmente están por encima de 10 son valores un poco preocupantes. Definitivamente valores más allá de 15 son bastante preocupantes. Entonces, cada puntico, cada área implicada se le da un valor de SV, que es importante cuando ustedes lean el PET scan, que se concentren en esos valores de SV
para poder tenerlos como un récord seriado de qué es lo que pasaba al principio, a la mitad del tratamiento, al final del tratamiento, para saber cómo el tratamiento está siendo, qué tan efectivo está siendo. Entonces, de eso se trata el PET scan. Y ya para terminar, para dejar tiempo para las preguntas, tenemos lo que es el mieloma múltiple, que es una patología que nace en la médula ósea a través de una alteración de las células que producen anticuerpos, que son las células plasmáticas. Entonces esas células plasmáticas pierden control y empiezan a producir anticuerpos de forma indiscriminada, y esos anticuerpos los podemos ver en la sangre periférica y se convierten como patrones marcadores de la actividad tumoral. Y el problema del múltiple mieloma es cómo afecta los huesos. Empiezan a formar estas lesiones que se llaman lesiones en sacabocado, donde el tejido del hueso se daña completamente y pueden inducir fracturas, como la fractura que se ve aquí de este hueso largo que se ha dañado, o se ven microfracturas a nivel del cráneo, y se ven estas lesiones grandes, como unos huecos que se ven, y a veces pueden ser importantes a nivel de la estructura ósea del cráneo y a nivel de la espina dorsal, en realidad en cualquier órgano que se vea. Y uno de los problemas con el mieloma múltiple es que causa una enfermedad sistémica. Entonces se hace un daño óseo, de tanto problema con estas proteínas que se liberan, se pueden infiltrar y se pueden dañar los riñones. El paciente pierde células normales de la médula ósea, como son, por ejemplo, las células rojas, y entonces se ve anemia, se ve un debilitamiento del sistema inmune. El paciente se queja de dolores óseos, porque obviamente pierde esta estructura de soporte a nivel de los huesos, y por lo tanto el paciente se va a quejar de dolores óseos, y el paciente se queja de mucha fatiga, pues porque básicamente no tiene oxígeno, no tiene células rojas, está perdiendo el sistema inmune, está perdiendo el sistema óseo. Entonces el paciente se va a cansar, se va a fatigar, va a tener dolor crónico. Bueno, el material, como les decía, ha sido extenso, y de pronto estoy un poquito pasado de tiempo, pero esto era lo que quería mencionarles a nivel de hematología maligna, que es un capítulo gigantesco de lo que es la oncología. Quería, como lo hice al principio, enfocarme un poquito como en esos aspectos importantes que yo veo a través de mi práctica, de lo que son las primeras visitas médicas, las primeras consultas con el hemato-oncólogo. Y yo pienso que lo más importante son las preguntas y el tiempo que tengamos para hacer una discusión de preguntas y respuestas. Nuevamente les agradezco mucho el tiempo, y espero que hayan, no he visto las preguntas que hay en el chat, pero espero que hayan unas preguntas interesantes, y ojalá podamos resolver sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, igual, si alguien quiere participar, levanta la mano y le abrimos el micrófono para que pueda hacerlo. Igual voy leyendo por acá algunas preguntas. Bueno, Belsi nos pregunta, doctor, ¿existe la posibilidad que el cáncer no se expanda a ningún lado del cuerpo? Doctor, tiene Le el hice, micrófono. le hice un mute por un segundo, y después casi no lo puedo volver a activar. Dependiendo, y muchos de ustedes son conocedores de los estadios del cáncer, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4. Los 4 son los más avanzados, los 1 son los más localizados. Eh, por definición, el cáncer, si no se trata, pues generalmente avanza, ¿no? Hay unos cánceres que son más agresivos que otros, pero por definición el cáncer tiende a avanzar y a convertirse en un problema más grave, avanzado, grados 3, grados 4, que son los grados metastásicos. Entonces, por definición, el cáncer tiende a avanzar, ¿no? Es más, la, la, la imagen que vemos del cangrejo, de ahí es donde viene el término cáncer, ¿no? Del griego cancros, que es el cangrejo que tiene múltiples paticas. Entonces, esa proyección, ese avance que tiene el cáncer, se representa de esa forma, y sí, tiende a ser un problema generalizado sistémico. Vamos a darle, Idalit, para que encendamos el micrófono de Mario Ignacio Muñoz, que tiene la mano levantada. Sí, él ya tiene permiso para hablar. Tiene el micrófono. Listo. Mario, bienvenido.
Puedes activar tu micrófono. Esperanza Ariza también lo tiene activado. A ver, ¿quién gana? ¿Quién habla primero? ¿Quién habla primero? ¿Quién lo logra? Nelson Galindo también está haciendo una pregunta. Nelson la había hecho por acá, por el chat, pero quiero que la... Eso, Nelson. Nelson Doctora, lo muy buenas logró. noches. Muchísimas gracias y al doctor también muchísimas gracias por esta excelente oportunidad. Realmente tengo varias inquietudes, doctor. Yo fui diagnosticado con linfoma folicular grado 4 grado 3 con estadio 4 con compromiso en hígado y en pericardio. Y digamos que las inquietudes que tengo al respecto son, yo ya estoy en este momento en tratamiento, pero ¿qué implicaciones tiene, digamos, para el tratamiento y para una posible recuperación, el tener compromiso ya de hígado y de pericardio, sí, con este grado y con este estadio? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, doctor, es ¿qué tan efectivo puede llegar a ser y tan necesario además el tratamiento el trasplante de células madre? Una tercera inquietud, doctor, es, digamos, de cara a los efectos de la quimioterapia. He visto, digamos, en mi cuerpo como tal, que si bien el tamaño de los ganglios que yo tenía disminuyeron, principalmente el más prominente, pues digamos, ese disminuyó, pero pues yo, por ejemplo, me palpo en otras zonas como detrás del oído, un ganglio que siempre tenía allí y siempre lo tengo. No es prominente, pero yo sigo, digamos, como tal, sintiendo ese ganglio. Y aclaro que en este momento, pues ya culminé el segundo ciclo de quimioterapia. Gracias. Muy bien. Este es Nelson, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok, no, Nelson, muchas gracias por compartir su experiencia personal. Yo sé que a veces esto no es tan fácil hacerlo en público. Varios aspectos, como decía yo, pues los linfomas son una gama gigantesca de subtipos. El linfoma al cual te refieres, que es el folicular, es uno de los que se considera de bajo crecimiento. Lo llamamos linfomas indolentes. Es más, es el subtipo de linfoma indolente más frecuente. Y son linfomas que responden muy bien a tratamiento inicialmente, pero el problema de este linfoma es que hay que tenerle mucho cuidado porque tiende a regresar y se vuelve en un problema crónico que muchas veces se maneja muy bien. Yo le digo a los pacientes que es como manejar, por ejemplo, la diabetes, ¿no? O manejar la hipertensión. Tú nunca vas al médico diciendo, doctor, y yo ya me curé de la diabetes, yo ya me curé de la hipertensión. No, uno no se cura de enfermedades crónicas, uno las maneja. Entonces, un linfoma folicular va a ser un elemento de manejo a nivel crónico. Muchas veces después de que terminamos los ciclos iniciales de quimoinmunoterapia, de que realmente se ha combinado, se da un tratamiento de más o menos unos 2 años del biológico, como los anticuerpos, por ejemplo, se da el biológico cada 2 meses y se da por términos de 2 años. Entonces hacemos terapias un poquito más prolongadas para mantener esa respuesta al tratamiento de mejor forma a nivel crónico. Entonces, una cosa importante es, primero, acordarse de que este es un linfoma que puede regresar, que toca ponerle mucho cuidado, hay que estar trabajando en conjunto con el equipo médico. Segundo, como se vuelve crónico, entonces a veces se puede mover de los estadios indolentes a los estadios más agresivos. Entonces hay que tenerle cuidado a eso. El hecho de que hayas tenido un grado, un estadio 3 o 4 con comportamiento, con compromiso a nivel del pericardio, a nivel de órganos fuera del sistema linfático, es otra cosa importante que hay que ponerle atención. Y el manejo con terapias un poco más agresivas que van más allá de quimioterapia, inmunoterapia, como son el trasplante de médula ósea con las mismas células del paciente, que es lo que se llama autólogo, o el trasplante con unas células de donante que se llamaría alogenéico, o el trasplante con los CAR T-cells, que son las células efectoras con antígenos quiméricos. Generalmente los aplicamos cuando el paciente ha fallado la terapia estándar, por lo menos unas 2 o 3 terapias tradicionales, y es parte de esa discusión grande, ¿no? De qué vamos a hacer. Hoy en día las terapias celulares no están aprobados, o sea, los CAR T-cells no están aprobados o no están disponibles aquí en Colombia,
Y esa es una de las áreas donde estoy trabajando fuertemente con equipos líderes en el país a ver cómo las podemos traer. Pero básicamente es un linfoma que hay que ponerle atención y tiende a ser crónico. Mil gracias, doctor. Bueno, ahí tenemos otras manitos levantadas. Gracias, Nelson, por participar. A ver quién puede activarlo. Tenemos a María Galindo, a Olga Mesa. Creo que María ya Buenas pudo. noches. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. María, ¿Me te escuchas? escuchamos. Sí, señora. Sí, te Aló, escuchamos, buenas María. noches. Ahí me escuchan, discúlpame, es que tengo como interferencia. Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias doctora por tan valiosa información. Doctor, yo soy hermana de Nelson Galindo. Yo tuve hace 8 años un proceso de un carcinoma folicular de tiroides. Hace 3 años un sarcoma de tejidos blandos de la pared abdominal. Ambos tratan, y hace poco una miomatosis, es así, no, digamos, de grado cancerígeno, pero sí bastante degenerativa. Mi pregunta puntual es, con mis antecedentes y con los antecedentes de mi hermano, en este momento no nos han hecho ninguna prueba genética, pero posiblemente hay alguna relación o hay algo que de pronto me deba como preocupar o consultar. A mí, digamos, mis tratamientos han sido solamente de cirugía. No he tenido yo ni quimio, ni radio, ni nada más que cirugía. Pero, digamos, al ver, porque pues cuando me hicieron la última, que fue la histerectomía total, le hicieron basada pues en mis antecedentes y previendo un posible sarcoma que al final no, pues no existió. Pero no sé, digamos, qué tan bueno ha sido que solamente me hayan hecho, pues para mí magnífico, digámoslo así, porque siempre le he tenido mucho temor al tema de quimio o radio o esos procesos, pero no sé qué tan bueno ha sido que en este momento pues no me hayan hecho ningún proceso de esos, teniendo en cuenta ya el antecedente de mi hermano, que en la familia, mi abuela materna también tiene cáncer, etcétera. Muchas gracias. Sí, es una situación que siempre genera mucha pregunta, sobre todo cuando un paciente tiene múltiples cánceres o cuando diferentes familiares tienen cánceres. No me parecería así de primera instancia que los cánceres que mencionas de tiroides, de pared abdominal, los fibromas y un linfoma folicular estuvieran como parte de esos síndromes como clásicos, ¿no? Generalmente son cánceres mucho más agresivos, mucho más avanzados. Digamos, un par de pacientes con cáncer de páncreas y un paciente con cáncer agresivo de próstata y un paciente con cáncer de mama, o sea, inmediatamente uno tiene que pensar en un BRCA, ¿no? No me suena el caso de tu familia, algo así que yo diría que es altamente sugestivo de una patología hereditaria familiar, pero obviamente todo esto es importante, ¿no? El historial médico, que dependiendo de cómo ustedes como familia compartan esto, pues sobre todo las nuevas generaciones que estén, que sepan de qué se trató, de que los tíos y los hermanos, qué problemas tuvieron para que si hay otras generaciones que estén afectadas con cáncer, pues puedan tener ese historial un poco más presente. Pero así a primera mano, yo no soy genetista de cáncer, o sea, no ejerzo en esa área, pero como le digo, no me parece así de primera instancia como algo que yo diría, wow, esto es altamente sugestivo de una patología familiar. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, seguimos con manos levantadas. Vamos a ver quién lo logra. Mario Ignacio, Esperanza. Quedan dos manitos. Por aquí Ana Hilda está preguntando algo que ya habíamos respondido, pero ¿la leucemia mieloide aguda puede ser hereditaria? Es que mi esposo falleció de esta enfermedad a los 45 años. Los casos hereditarios que nosotros vemos son más en niños, o sea, en niños es un problema un poco más frecuente. En adultos tiende a ser menos, de menor frecuencia estos rangos
hereditarios. Entonces, un paciente adulto a esa edad, el problema de la leucemia aguda es que tienen dos picos, ¿no? Un pico a nivel de infancia y un pico a nivel esta persona fue un poco joven para ese diagnóstico. Generalmente ese diagnóstico de la leucemia aguda se empieza a presentar alrededor de los 60. eh, em, pero no, pareciera ser que es un caso más esporádico. Bueno, ya bajaron las manos. Yo creo que se arrepintieron o ya les respondimos. Por aquí quedaba una pregunta que es muy frecuente en Senosama y es, ¿qué vitamina debo tomar? Factores de transferencia, inmunocal. Entonces, gastamos la platica en esas sustancias. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Yo creo que si he respondido esa pregunta unas 300 veces es poquitas. Sí, es algo como, es muy frecuente, ¿no? Yo también cuando veo a los pacientes y me dicen, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué dieta puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Porque estoy preocupado por este nuevo diagnóstico. Y la verdad, estudios serios son pocos, o sea, sí existen algunos, pero estudios serios no existen. Y el problema es que vemos tantas compañías que se dedican a promocionar unos artículos, unos elementos que no tienen mucho fundamento científico y lo que hacen es generar o se sustancian, se fundamentan en la ansiedad, en la necesidad que tiene el paciente de hacer algo, ¿no? Porque es que nosotros perdemos el control cuando se nos diagnostica de cáncer, el paciente y la familia pierden control de su cuerpo, de su identidad, y ahora están en manos de un equipo técnico médico que es ajeno. Entonces, la verdad, no existen datos extremadamente sólidos. A ver, te puedo mencionar algunas cosas que podrían funcionar. Para cáncer de mama, de ovario y de colon, es muy importante disminuir la grasa, el consumo de grasa, sobre todo grasas animales, en la dieta. Eso se ha visto, se ha correlacionado con el aumento de incidencia de cáncer, no tanto para prevenirlo, sino ayudar a manejar la recurrencia en los pacientes que ya están diagnosticados. Eso es bien importante. La aspirina se ha visto que tiene un efecto de prevención, sobre todo en cáncer de colon. Todavía está debatido qué tipo de aspirina, si la que llamamos la aspirina de niños, la baby aspirin, que son 81 miligramos, o es la aspirina de dosis completa de 325. Personalmente yo te digo, yo llevo, yo creo que más de 15 años tomando la aspirina de baby aspirin, la de 81, porque en esa época cuando yo empecé a tomarla, cuando empezaba a estudiar hemato-oncología, era la que se tenía más datos y parece ser que es la que tiene más efecto. Entonces, si el paciente no tiene ninguna eh, eh, problema de alergia, ningún problema de sangrados o algo problemático con la aspirina, a mí me parece que es una opción que no es invasiva, que puede ser preventiva y también puede prevenir el riesgo cardiovascular. Entonces, tomarse una aspirina, aquí como la llaman, baby aspirin, también aspirina de bebé o Sí, sí, como aspirineta. aspirineta Ujú. de 81 miligramos. Y lo que yo le recomiendo a los pacientes es no la compre, si va a hacer eso, no la compre en la farmacia de la esquina o de la marquita no sé qué de la esquina, no. Si se va a comprar o si se va a consumir, traten de conseguir algo que sea de buena reputación. La original, que es la de Bayer, sería la que yo recomendaría. Entonces, de eso hay datos. Frutas, verduras, hay controversia. Mantener una buena dieta balanceada con fibras es importante porque te ayuda al tránsito intestinal. Eso podría disminuir un poco la presencia de toxinas a nivel intestinal y disminuir el riesgo de cáncer de colon, por ejemplo. Y hay una cantidad de cosas supremamente novedosas hoy en día que yo pienso que nos hace falta más investigación, y es en torno a cómo se consumen las calorías. Y yo no soy experto en nutrición, pero últimamente he estado leyendo un poco más y es más, tenemos unos proyectos de investigación
en el laboratorio donde estamos tratando de crecer células del sistema inmune bajo diferentes condiciones metabólicas para hacer la mímica de pacientes que estuvieran consumiendo diferentes tipos de calorías, pero básicamente uno cuando consume sus alimentos, uno tiene y cuando los digiere y tiene tiempo entre comidas para gastar energía, tiene dos opciones, de consumir esas calorías a partir de carbohidratos o de consumir esas calorías a partir de grasas. Y es muy importante consumir las grasas, o sea, no consumir los carbohidratos. Entonces, entre menos carbohidratos consumamos, mejor consumimos las grasas, lo cual es muy difícil, ¿no? Yo soy fanático de los dulces, los postres, uno come pan, uno cuando está aquí en Colombia come buñuelos, empanadas, bueno, en Colombia somos súper carbohidratos. Pero uno debería comer, si uno llegara a un 10% de carbohidratos en la dieta sería óptimo y Señora, genial. La verdad no sé cuánto sería la dieta colombiana típica, pero yo pienso que nuestra dieta típica debe tener como no sé, un 80-70% de carbohidratos, es bastante alta en carbohidratos. Entonces, una cosa importante es bajar carbohidratos. Y otra cosa extrema, que no es que la recomiende, pero se las menciono a ustedes porque lo van a ver en la literatura, de pronto lo van a leer, es el beneficio del ayuno. Nuevamente, no lo estoy recomendando. Yo pienso que nos hace falta mucha investigación, pero solamente los menciono porque entre más tiempo, o sea, las dos estrategias para gastar calorías de las grasas, que es algo muy importante, es uno, disminuir la cantidad de carbohidratos que consumimos en la dieta, y segundo es aumentar el intervalo entre comidas. ¿Por qué? Porque entre más se aumente el intervalo entre comidas, más se van a metabolizar las calorías a través de la grasa. Entonces, cuando tú llegas a 6 horas, 8 horas, 12 horas de ayuno, es cuando empiezas a consumir más energía a través de las grasas. Nuevamente, son tópicos extremadamente importantes. Yo pienso que en los próximos años vamos a ver más ideas y más propuestas a través de cómo manejar nuestro metabolismo para ya sea manejar el cáncer o prevenirlo. No estoy haciendo ningún tipo, no es que todos mañana pues vayan a estar ayunando y por 2 días y después se desmayen pues en la clínica, pero es algo para tenerlo en cuenta de bajar el consumo de carbohidratos y de estar pendientes de la literatura que está saliendo en cuanto a lo que se llama el ayuno intermitente. Hay gente que hace, por ejemplo, ayuno completo por una vez a la semana. Hay otras personas que hacen ayuno durante medio día, varios días a la semana, bueno, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es consumir la mayor cantidad de calorías a través de las grasas y no a través de carbohidratos. Yo pienso que eso tiene bastante futuro y lo vamos a ver como una parte práctica de lo que es el manejo de las dietas en pacientes con cáncer. Yo no he sido muy fan del manejo dietético, no conozco esa área mucho, pero últimamente me ha entrado en el laboratorio a trabajar con modelos in vitro, ¿no? Lo que llamamos modelos en laboratorio de cómo hacer crecer las células inmunes bajo ciertas respuestas metabólicas, y hemos visto cambios en las respuestas de esas células. Entonces, si eso ocurre en el plato de Petri ex vivo, me imagino que eso debe ocurrir en el cuerpo humano también. doctor Januario, yo estoy abusando de su generosidad, de su tiempo de descanso, de vacaciones. Y bueno, aquí hay todavía 2 manos levantadas, pero ya de verdad que nos pasamos del tiempo. Solamente recordarles aquí a las personas que nos están escribiendo en el chat la importancia de que los ciclos de quimioterapia se den tal cual el oncólogo lo ordena. Si es cada 21 días, cada 21 días, si es cada 28 días, cada 28 días. Tenemos que insistir con las EPS, con las rutas preferentes. Senosama tiene un convenio con la Fundación Retorno Vital para ayudar a vencer esas barreras. A veces me escriben que no me han autorizado, que no hay cita con el oncólogo. Hay que insistir, hay que ir al instituto de cáncer, pedir la cita. Nosotros podemos ayudarles por unos trámites administrativos, pero la cara del santo hace el milagro. Y también me preguntan acá algo que es como muy de actualidad, y es si yo estoy en quimioterapia y me contagio por COVID, ¿eso es un motivo para suspender la quimioterapia, sí o no?
Depende. Nosotros manejamos diferentes estrategias. Primero que todo, a cada paciente que viene a quimioterapia se le hace una prueba de COVID para saber si está contaminado, infectado o no. Y tenemos una sala diferente para COVID y para no COVID. Entonces, es el primer tamizaje que hacemos. Pues porque no queremos mezclar a los pacientes que no tienen COVID con los pacientes que tienen COVID. Entonces, eso es como básico. Ujú. Y lo segundo que hacemos es tratamos de continuar el tratamiento, pero muchas veces al paciente hay que darle cierto tiempo para que se recupere, ¿no? Y lo otro que vemos es que hay infecciones crónicas, entonces el paciente que se le ha dado mucha terapia, sobre todo terapia de tipo inmunosupresiva, son pacientes que duran 3, 4 meses y cada vez que le hacemos la prueba de COVID están positivos a pesar de que ya no tengan síntomas. Entonces hay que reconocer esa cronicidad de la infección en un paciente que no tiene buen sistema inmune. Afortunadamente ya tenemos pues vacunas, tenemos anticuerpos, tenemos un anticuerpos de depósito que le damos al paciente 2 inyecciones, esas inyecciones le duran 6 meses para protegerlo de COVID, etcétera. Pero una cosa curiosa es que con tantas opciones y tecnología y todavía hay pacientes que no las aceptan. Eso me parece a mí supremamente frustrante. Nosotros en los Estados Unidos creo que estamos por debajo de Colombia en los niveles de vacunación, creo que estamos como en el 70% y vienen los pacientes con estas historias medio locas de que les van a poner un chip, de que es para controlarlos, de que eso no existe, de que la pandemia es de mentiras. Bueno, todas las historias que traen y el problema es que están exponiendo a otros pacientes y a sus familiares y a ellos mismos, ¿no? Un paciente que tiene quimioterapia y que le da un COVID, pues le puede ir mucho peor, ¿no? Ujú. Y lo otro, perdona, para terminar, y muy importante, no sé si está haciendo aquí en Colombia, es nosotros empezamos a medir respuesta de anticuerpos contra los antígenos de COVID. Creo que aquí en Colombia se llama el antígeno de espiga, el spike protein, la proteína de espiga. Lo empezamos a medir después de la segunda dosis de la vacuna. Entonces, no solamente basta con vacunarse, es saber cómo el cuerpo respondió a esa vacuna y la única forma de saberlo, la mejor forma de saberlo es hacer una prueba de antígeno o de anticuerpos contra el antígeno de espiga o el spike protein, porque si el paciente no tiene esa respuesta, el paciente se asume que no fue, es como si no fuera vacunado, que hay que tenerle mucho cuidado, que hay que darle anticuerpos, que hay que tenerle prevención primaria, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que quedaron aquí muchas inquietudes para responder. Tendremos que organizar un segundo round. Me encantó todas estas recomendaciones generales de alguien que hace el ejercicio de la medicina en un centro tan importante de los Estados Unidos y quienes estamos en Colombia, pero creo que aplican esas recomendaciones todas las de llevar un acompañante. Tuvimos una gran restricción durante la pandemia que no permitían el ingreso de un acompañante. En nuestro medio hay algunos médicos que se molestan porque el paciente va a grabar. Yo también vi en alguna clínica que había un letrero de está prohibido grabar. Habrá que revisar esas políticas con las instituciones. Eh, escribir las preguntas, estar muy atentos. Cuando uno va al doctor hay que llevarle las preguntas concretas porque el tiempo es muy corto y se pasa lo urgente, lo primordial. Doctor Januario, nuevamente muchas gracias por su tiempo, por su generosidad. Que siga disfrutando y a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy, muchas gracias. Y como siempre, estaremos informándoles sobre estas actividades que tenemos, que usualmente son los jueves a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias por Bueno, la invitación y felicitaciones con tu progreso en Senosama y tú sabes que siempre desde el principio he estado comprometido con la labor que ustedes tienen y aquí a la orden. Y si tienes algunas preguntas así como muy relevantes, envíamelas y yo te las resuelvo por correo. Pronto ustedes las pueden discutir en otra sesión. bueno, muchas gracias. Feliz Saludos a noche todos. para todos, que Dios les bendiga.